Bueno, yo soy Facu Soto y para Molestando la Normalidad, acá en AMEP TV, estoy con Gaby Acosta, que en Sigla, un lugar muy lindo, lleno de libro y cultura LGBTIQ+. Le voy a pedir a Gaby que se presente y vamos a tener una hermosa charla porque tiene mucho para contarnos. Bueno, mi nombre es Gabriela Acosta, me gusta que me digan Gaby, tengo 59 años, soy licenciada en Trabajo Social y bueno, estoy en Sigla desde el año 2019 más o menos. Tuve funciones de secretaria en la comisión directiva, ahora soy parte de la comisión directiva como vocal. Y bueno, participo de varios espacios acá, de grupo de estudio, coordino el grupo de lesbianas los días sábados, y participo también del taller de escritura creativa. Bueno, soy viuda, tengo un hijo, trabajo como licenciada en Trabajo Social en la Municipalidad de Vicente López en el área habitacional. No sé. ¿Cómo es, Gaby, trabajar como trabajadora social con perspectiva de género? En el área en que yo estoy y en el contexto en el que nosotros, o sea, los trabajadores sociales somos ejecutores de políticas públicas. Y entonces estamos un poco condicionados con la ideología o la perspectiva del lugar en donde trabajamos. La Municipalidad de Vicente López tiene como una cuestión un poco cerrada respecto de la perspectiva de género, de mujer y diversidades. Por otro lado, lo que suele pasar, digamos, con municipalidades o entornos que, digamos, que las autoridades vienen de ideologías que se identifican más con la derecha, es que los profesionales que trabajamos en el área social no tenemos en líneas generales una formación tan de derecha. Y entonces lo que no sucede a nivel de los mandos medios o de lo que se formula como políticas, sucede en la red de los trabajadores sociales, por ejemplo, de los que estamos en la cancha y ejecutamos políticas públicas. Porque nosotros somos el nexo de las necesidades de la gente y podemos elaborar propuestas. Y estas propuestas, remándolas con mucho tiempo, pueden llegar a formularse, digamos, en... Ahí es como un trabajo del día a día, ¿no? Pensaba en la frase del FLH, que en realidad viene desde antes, lo personal es político, ¿no? Como un trabajito casi de hormiga, me parece, ¿no? De concientizar, de mostrar, ¿no? Igual supongo que debe haber bastante apertura, ¿no? Dentro de todo, porque, ¿no? O cierto interés en querer saber, o no. Sí, hay apertura, ¿cómo decirte? Como que bueno, sí, tenemos que tener esa apertura. Entonces, tenemos, digamos, así como las instancias de poder proponer cosas. Yo no estoy en el área de género, pero trabajamos en red con el área de género y con la solución a problemas habitacionales. Las chicas de género han hecho un trabajo muy interesante, o sea, fueron una de las primeras secretarías que antes lo que eran en las municipalidades, Dirección de la Mujer, empezó a llamarse Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad en Vicente López. Entonces eso nos dio una posibilidad de articular políticas y de tener una capacitación más relacionada con el género. En el área habitacional que estoy yo, hemos tenido articulaciones interesantes porque, o sea, nosotros estamos en un área, el área habitacional, que sí o sí tenemos que interactuar con la gente en los barrios y conocer cómo viven las casas, los barrios, porque desde ahí vemos la problemática habitacional, los déficits habitacionales y articulamos posibles soluciones. Y cuando tenés ese trabajo de estar tan derecho a las cosas como por ejemplo las posibles situaciones de violencia hacia mujeres y hacia diversidades, vos las ves
hasta reflejadas en lo material de una vivienda. O sea, cuando nosotros llegamos a una vivienda que nos pide, por ejemplo, una ayuda para hacer un recambio de puerta y llegamos y vemos que la puerta está pateada, ya nosotros estamos predispuestos a escuchar una historia que a lo mejor no es posible que la persona nos la pueda decir en ese momento, sobre todo si el agresor está presente, pero nosotros ya es un indicio. Y muchas veces nos ha pasado que tomamos los datos, consultamos con las chicas de género, le decimos, mira, vimos tal situación en tal casa, de tal señora, tal dirección, y ellas en su base de datos saben que hubo alguna denuncia o algún antecedente. Entonces trabajamos en interacción por lo menos como para decir, sí, esta situación sigue sucediendo porque nosotros fuimos por un recambio de puerta y vimos que algo sucedió. ¿Sabes que hace poquito estuve en Chile, en la Feria del Libro que se hizo en Recoleta? Que Recoleta no es como Recoleta acá, sino es un lugar parecido a Lugano, digamos, un lugar así. Sí. Y tienen políticas de género y de diversidad y feminismo muy importante, muy fuerte, y me contaban y me mostraron, me llevaron a ver cuando una mujer hace una denuncia por violencia de género, generalmente tiene que volver al hogar con el abusador, con el maltratador, con el violento, y es una situación inviable. Entonces, automáticamente, cuando una mujer hace una denuncia por violencia de género, la traslada, le dan como una especie de alquiler gratuito, en principio, a unos edificios muy lindos, ¿no? También porque estaba esta cuestión que generalmente, bueno, viste, son de otra calidad, no, son una calidad increíble esos departamentos, unos edificios, y un equipo ayuda a esta mujer, generalmente, viste, que no, están desempleadas, para que puedan trabajar, y no vuelve más al hogar. Evitan esa confrontación, ¿no? Porque si no, se repite todo el circuito de la reconciliación y todo lo que ya saben. Me pareció alucinante, ¿viste? Y le hacen firmar también que no hay vuelta atrás, que digamos que es una decisión, que se comprometen a estar en este plan. Y ya pasa a vivir automáticamente ella y sus hijas, si tiene hijas, que realmente sí, en ese lugar. Y después hay una cosa más compleja, con tipo leasing y todo eso, que una vez que consiguen trabajos, como que van pagando como una especie de alquiler, que después la casa queda para ella, el departamento. Pero toda una cosa de contención que me pareció muy copada, ¿no? No, realmente es muy difícil. Acá es difícil porque no tenemos en general el recurso. Porque sí, todas estas cosas que yo siempre digo que en políticas de derechos Argentina es pionera y que tiene muy buenas políticas públicas respecto de la violencia de la mujer o este tipo de intervenciones. Lo que no se instrumentan son los recursos. Claro. Entonces acá lo que puede suceder cuando hay una situación de violencia es esto de la exclusión. Y la exclusión en los barrios es tomada como que es la mujer que lo echa de la casa al agresor. Y eso en el contexto vas a encontrar que la mujer, aunque se lleve adelante esta medida, digamos que el entorno es tan desfavorable que probablemente no pueda quedarse en la casa. Claro. Porque aparte las viviendas son, o sea, es muy probable que la vivienda donde vive con el agresor alrededor sean todos familia. Claro. Entonces es imposible que pueda tener o sea, por más que se haya tomado la medida, que esta mujer pueda estar ahí o que pueda permanecer o sostener eso mucho tiempo. Y generalmente lo que sí pasa en las violencias es que son las mujeres las que son expulsadas del entorno, por más que haya leyes que prevean que el que se tiene que ir es el agresor. Claro. Y no tenemos, digamos, por lo menos en provincia de Buenos Aires y en el partido donde yo trabajo, el acceso a los subsidios para estas viviendas en casos de urgencia es bastante difícil. Pueden acceder, digamos, a pensiones que son, digamos, no son lugares aptos, sobre todo para chicos, y son aparte por poco tiempo. Claro. El trabajo de ahí de las trabajadoras sociales y todos los efectores intervenientes es más bien a veces buscamos la red comunitaria, la contención entre familias y ubicar por ese lado. A veces no podemos evitar que una mujer que deja la casa por violencia
tenga que estar repartiendo los hijos hasta que ella encuentre un trabajo, pero a pesar de todas esas decisiones difíciles, siempre es mejor optar por preservar la vida. Totalmente. Entonces sí, las leyes son muy buenas. Pasa que tenemos un sistema judicial que sigue funcionando con lógicas patriarcales. Claro. Y machistas, y donde la mujer que es víctima tiene que comprobar su inocencia, y eso sigue funcionando. O sea, hay toda una teoría y formación de los profesionales respecto a esto, bajadas, publicaciones, normas de procedimiento, pero hay un tema que es cultural, claro, que sigue teniendo un peso fuerte. En relación a las leyes, pensaba, la ley de identidad de género es pionera y es buenísima en comparación con otras leyes. Paul Preciado, viste, que dice que se tuvo que someter a un examen psiquiátrico, etcétera, para poder hacer la transición de género. Acá no hace falta eso, bueno, es pionera en un montón de puntos. El tema también es la implementación, la falta de recursos, ¿no? Y después, en relación al feminismo, pensaba que, por un lado tenemos, y después podemos hablar un poquito más de la tecnología y ese tipo de cosas, tenemos mucha información, ponemos Canal Encuentro y hay programas dedicados enteramente a estos temas, en el informativo, pero a la vez me parece que todavía falta muchísimo por hacerse, ¿no? El otro día escuchaba, y creo que vos también, como cierto miedo de que si el feminismo ocupa un lugar importante, no pasaría a ser algo como el matriarcado en vez de patriarcado, cosa que es un disparate, va por otro camino. ¿Qué dirías en relación a todo esto? Hay que falta información y prejuicios y resistencia. Yo creo que más pasa por el lado de la resistencia, porque es obvio que quienes viven amparados en un privilegio a veces no son conscientes de ese privilegio y sienten, digamos, en estos cuestionamientos a ellos como personas. Claro. Y no, o como hasta lo sienten como una injusticia. Claro. Entonces vienen todos estos cuestionamientos que son aprovechados por sectores muy reaccionarios y muy de derecha para crear este tipo como de creencias con poco sustento, pero creencias que impulsan, digamos, reacciones de odio, como el término feminazi, como que quieren las mujeres ahora, lo que quieren es mandar ellas, y que y todo este tipo de cosas que son un poco falta de información y un poco, digamos, resistencia a los cambios. Todos los cambios importantes estructurales generan resistencia, pero claro, digamos, yo creo que más allá de la coyuntura que vivimos en este año complicado, electoral, digamos, donde vemos que no solo acá, sino que en un entorno mundial las derechas y las ideologías reaccionarias están como ganando terreno. Hay un tema en cuanto a la adquisición de derechos, a la visibilidad de las minorías, que ya no tiene vuelta atrás. Que puede ser, y yo espero que no, que esto ocasione, o sea, si las derechas siguen avanzando, esto provoque choques y fricciones y resistencias. Esperemos que todo se resuelva de manera pacífica y de acuerdo a los mecanismos que nos da vivir en una sociedad democrática. Pero esto ya no vuelve atrás. Claro. O sea, no vuelve atrás porque ya las lesbianas, los gays, todas las disidencias, travestis, trans, no binarias, ya estamos acá, ya somos visibles, ya tenemos este espacio, ya no podemos volver atrás, ya no queremos volver atrás y no lo vamos a hacer, ya está ganado. O sea, puede haber distintos colores entre quienes nos gobiernen, pero esto ya no tiene una vuelta atrás. Hoy quería ver la nueva temporada de Sex Education, la serie, y volví al primer capítulo de la primera temporada, y una parte me pareció graciosa, pero digamos, dentro de lo gracioso creo que tiene que ver. Un chico le hacía bullying a otro que después termina siendo gay no reconocido, con un padre muy rígido, el rector de la universidad,
Y un chico que hay que escucha de esa situación dice, para, la homofobia ya pasó de moda, ya no es cool ser homofóbico, ¿no? Con cierta ironía, ¿no? Por esto de para ser cool tenés que no ser homofóbico, pero me parece también como que pintaba un poco, ¿no? Que por un lado, digamos, no es muy burdo digamos, la homofobia, la transfobia, qué sé yo, pero que sigue estando, ¿no? De manera como más microscópica, ¿no? Y bueno, y por otro lado te quería preguntar si estás un poco de acuerdo con esta hipótesis de Rita Segato, de que los hombres también son víctimas del patriarcado, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que en su momento hubo bastante valentía de presentar este postulado Rita Segato cuando habla de que los varones están atrapados dentro de las exigencias que tienen hacia las masculinidades hegemónicas este sistema. Y que este sistema no los hace felices, ni a ellos, ni a nosotros. Y estuvo bien ese punto de partida porque empezaba a hablarse de masculinidades no hegemónicas y a hablarse de nuevas masculinidades. Creo que el tema va por ahí, no va por la cancelación del hombre heterosis, sino por por educar y mostrar y decir esto, tu forma de vida, tu lugar en la sociedad, como están planteadas las cosas actualmente, es un privilegio. Claro. No, vos no lo elegiste, pero claro, si sos consciente de que es un privilegio, que este privilegio te está trayendo presiones en tu vida y no te está haciendo feliz, no te está permitiendo ser, te está obligando a digamos, es como casi un closet, digamos, claro, que tiene la persona hetero, cis, hombre. ¿Por qué digo que es un closet? Porque tiene que vivir su vida ocultando su sensibilidad, ocultando sus emociones, no permitiéndose hacer cosas porque no lo consideren que es puto o que es afeminado. Tiene que demostrarle al resto de sus iguales que él es un hombre, que es un macho, que es un cis y que es termina odiando todo aquello porque enseñan a odiar todo aquello que se identifica con lo femenino, y después resulta que tiene que relacionarse con lo femenino para cumplir también el mandato de procrearse. Claro. Entonces, si tiene que terminar relacionándose con aquello que le enseñaron a odiar, ahí es el germen de la violencia. Claro. Entonces, todo este camino de estos cuestionamientos que empiezan ahora, que están calando fuerte, de los que estamos hablando ahora, creo que es muy interesante. Pero obviamente que no vamos a... Un matriarcado tampoco nos haría felices. O sea, claro, la mujer... es que me parece que el feminismo no es la idea ir al matriarcado, están las antípodas de eso, va por otro lado. Es como una idea, digamos, poco profunda pensar eso, ¿no? También cargada de miedos y cosas, claro, ¿no? Te quiero preguntar por el grupo de lesbianas que coordinás. ¿Cómo las llaman? ¿Lesbianas, tortas? Lesbianas, digamos, en las convocatorias. Ajá. Pero bueno, entre nosotras, tortas, tortis, nos tratamos con mucho cariño. ¿Cuál es la dificultad que encontrás o la problemática? O, por ejemplo, yo que atiendo muchos pacientes gays, detecté que el tema de la soledad, ¿viste? Mucha gente quiere tener pareja, ya sea pareja abierta, cerrada, monógama o no, o trío, bueno, con las variedades del contrato que cada persona haga, pero como que se sufre mucho esto de... Yo en algún libro puse también, tener sexo es fácil, lo difícil es encontrar amor, ¿no? Sí. Bueno, eso me llevó a escribir otro libro, ¿no? Son algunos tips como para poder... pero también hay mucha violencia, para poder relacionarse con el otro y construir una pareja como sea, si quieres hasta una trieja, como sea, no importa. Pero este vínculo que tiene que ver con lo afectivo también, no solamente con lo sexual, aislado, ¿no? Ese creo que es el problema básico de nuestro tiempo contemporáneo en el mundo gay, me parece a mí, ¿no? En el mundo tortillés, ¿cuál sería? Las tortas tenemos algunas complejidades, o sea, que filosóficamente nos planteemos, que a mí me parece un planteo muy válido esto de que la lesbiana no es mujer. Es genial. Y es genial y estoy de acuerdo.
en la práctica nosotras, todas las mismas exclusiones y todos los mismos mandatos que le cabe a la mujer como colectivo, nos cabe a nosotras, digamos, es como se nos identifica a primera vista y en la vida cotidiana. Y después, como lesbianas, sí, tenemos mucho... creo que lo que más nos convoca en el grupo es esto de la soledad y también del poder hablar de cosas que no se encuentran habitualmente o es muy difícil o recién ahora hay apertura para poder hablarlas. O sea, yo estoy coordinando un grupo etario que es chicas grandes, digamos. Y entonces, como la sexualidad en la mujer siempre estuvo negada o minimizada, el tema sobre la sexualidad no es fácil hablarlos en ámbitos relajados, en ámbitos, digamos, donde puedas hablar. Durante mucho tiempo las mujeres hemos hablado de la sexualidad en cuanto a cuidados. O sea, cuando yo era chica nos pasaban una película donde nos hablaban de la menstruación porque nos vendían la toallita. Claro. Y era la única información sobre sexualidad que se tenía. Y después hemos tenido muchas, qué sé yo, charlas sobre cómo cuidarnos. Con preservativo. Desde una mirada heteronormativa. Desde una mirada heteronormativa. Cuidarte para el hombre. Claro, y nunca tuvimos charlas que relacionaran la sexualidad con el placer. Y entonces nos encontramos con cosas cuando ya abrimos el panorama y nos ponemos a charlar. Por ejemplo, el tema del SCID o la eyaculación femenina es un tema que no se hablaba nunca hasta hace poco tiempo. Claro. El tema de todas las posibilidades de orgasmo que puede tener una mujer, que no necesariamente tengan que ver con la penetración, tampoco se hablaba. Claro. Hasta hay un tema que es como cierto tabú entre las tortis, que es si tenemos o no penetración en el acto sexual. Y sí, digo, es una opción. Claro. Podemos no tenerlo, podemos tener solo frotamiento, pero puede haber parejas que gocen de juguetes o de penetración. O la penetración anal también puede ser una opción entre mujeres y eso no te hace menos tortillera. Paul Preciado, viste que habla del dildo como algo que no tiene que ver con el anterior al faro, claro. Otra cosa que es independiente del pene, dice, no es el pene ni la metáfora ni la simulación del pene, es otra cosa y es genial eso. Viste cuando ya empieza a hablar de cyborg ahí. Entonces todo este tipo de cosas, chicas de mi edad para arriba, hay bastantes chicas en sigla que vienen que son chicas grandes, es una remada hablarlas. Las chicas más jóvenes ya vienen con la inquietud de que hablemos de esto o de lo otro. Por ejemplo, una de las reuniones que tuvimos hace poco con las chicas, tomamos preservativos que acá en sigla repartimos porque adherimos a todas las campañas de prevención. Y bueno, estuvimos un día de cotillón con la tijerita y armando campos de látex. Claro. Entonces había muchas chicas que sabían y no lo usaban y muchas chicas que no sabían. Y en realidad ahí también nos surge el debate de esto de que en realidad no hay una investigación seria de algún modo de prevención de ITS para las personas que tienen sexo sin penetración, que no solo son mujeres, hay muchas identidades que deciden tener sexo sin penetración y que todo el proceso de hacer un campo de látex desde un preservativo, en un momento cuando lo estábamos haciendo, alguna de las chicas me dice, ¿pero por qué? ¿Por qué yo no puedo tener una solución práctica como un preservativo? ¿Por qué tengo que hacer todo esto? ¿Y por qué no se considera una prioridad resolver el tema de la sexualidad entre mujeres, entre tortas o entre disidencias? Claro. Sí. Y pensaba también esto que vos decías, ¿no? Que cuesta a las mujeres hablar y qué sé yo. Pensaba que en las primeras reuniones feministas estaba esta discriminación de que aceptaban mujeres
que quieran formar parte del feminismo, pero si eran tortas, no, o que se callaran, que no tengan visibilidad, ¿no? O que no mostraran su tortillez porque, bueno, daban mala imagen para atraer a otras mujeres. Toda una serie de prejuicios como muy fuertes que encima, digamos, de todo lo que acarrea ser mujer y lesbiana, bueno, doblemente, claro, o sea, les va a costar mucho más la visibilización y hablar de estas cosas y un montón de cosas más, ¿no? Es como doblemente duro, me parece, ¿no? Sí, y no es de hace, uno dice, bueno, pero esto no fue hace en los mucho. 80, ¿no? A ver, en los 80, el año pasado hubo 2 encuentros, porque uno era transfeminista y plurinacional y el otro no. Claro. Así que no es tan... Claro. O sea, el feminismo TERF o no inclusivo todavía, digamos, tiene esos argumentos de que las mujeres, que digamos, si se admite la lucha de mujeres trans, se invisibiliza a la mujer biológica, que es la que ha luchado desde hace mucho tiempo para obtener sus conquistas y bla, bla, bla. Claro. Es como actual. Y sí, también sí. Todo este tema de la preponderante del feminismo blanco y clase media. Ahora han surgido, y es muy bienvenido que sea, o sea, han sido pioneras el feminismo negro en Estados Unidos, pero ahora viene el feminismo de pueblos originarios, el feminismo marrón, el de los barrios, el de los pueblos originarios, el de las mujeres rurales. Son todas, vamos por los mismos derechos, pero son todas circunstancias diferentes y voces diferentes que tenemos que escuchar. Claro, claro. Y me parece bárbaro que esté esa apertura. Que se perdería mucho del movimiento feminista si, digamos, nos quedamos encerradas en que la mujer es esto. Hace un tiempito me pasó en una revista feminista nueva que me pareció interesante, pero enseguida hice una lectura que dije, escribían 5 o 6 mujeres y las 5 o 6 mujeres eran profesionales, como que no había voces de mujeres no profesionales, me parecía como, wow. El número no perduró, tuvieron poquitos números, ¿viste? Pero bueno, creo que también víctimas de todo este contexto, ¿no? También pensaba, digo, bueno, Buenos Aires, capital de la diversidad, hace poquito, ahora mismo se está la Cámara de Comercio con la Cámara LGBT para propiciar más turismo a la Argentina, sí. Países que las sexualidades de las personas disidentes no se pueden casar en otros países, vienen acá, qué sé yo, bueno, mucha diversidad en algunos lugares, Palermo, Recoleta, la gente, los chicos van de la mano, etcétera. Pero también me contaba un chico que le gustan mucho los chongos, el estereotipo de hombre bien masculino, generalmente heterosexual y qué sé yo, y que a partir de un hecho que sufrió, se dio cuenta, fue como haciendo una especie de mini estudio de mercado, y dice, no es casual lo que veo. Cuando le clavaba la mirada o miraba a un tipo que le gustaba, el tipo puede ser libre, suponete que es hetero, cis, bueno, todo bien, qué bueno que gustes de mí, qué bueno, sí. Muchas chicas gustan de mí, y ahora tipos, bueno, todo bien, pero a mí no me gusta, está todo bien, o sea, no vas a poner en riesgo tu sexualidad porque alguien te halague. Sí. Que yo te diga, qué linda que sos, Gaby, no vas a dejar de ser lo que sos porque yo te, ¿no? Si yo por un elogio vos ponés en duda tu orientación sexual, es porque tu orientación sexual no está muy clara, ¿no? Bueno, estos tipos no le insultan ahora, no les van a decir, puto de mierda que me miras, pero ¿qué hace sistemáticamente cuando escupe? Dice, los tipos que yo les clavo la mirada y que los veo, porque bueno, tengo chance a ver qué onda, como un tipo, me miran fijo y escupen. Dice, no me pareció casual que haya sido 1, 2, 3, 4, 5. Digo, qué locos. Por ahí es hasta una reacción a nivel inconsciente, ¿no? Pero... Sí. Y aparte no es algo como muy común andar escupiendo en la calle, en el parque, en cualquier lado. En otra época sí, viste que en los ascensores decían, está prohibido salivar o no sé qué. Digo, bueno, todas estas cosas que están como incorporadas a nivel inconsciente, es como que falta muchísimo, ¿no? Sí. Con el tema de chicas es un poco como más difuso. O sea, a mí me ha pasado salida del closet, hablando con amigas, que siempre, un par de ellas que, pero entonces yo te gusto. Ah, no, pero claro. ¿Por qué no te gusto?
gustan. A ver, le digo. No sé, nunca me... Y ese día que te quedaste a dormir en casa, vos entonces me tenías ganas, ¿no? Claro. ¿Qué? Sí, Claro. o cosas así. Bueno, te habla del prejuicio total. Del claro. prejuicio. O del prejuicio de tomando mate con amiga. Qué calor que hace, ¿no? Fa, Corpiñex. Digo, sí, ¿estás segura? Vos dices, sí, hace calor, pero no te vayas a enamorar de mí. Claro. Digo, no me voy a enamorar de mí de vos porque te pongas en teta, te conozco hace 20 años. Claro. Pero ¿qué estás buscando? ¿Qué estás jugando ahí? ¿Qué cosas te están jugando a vos? Hay mucho a nivel inconsciente. inconsciente. Hay mucho a nivel inconsciente, mucha de la pretendida curiosidad, en donde uno se pone un poco más pilla y sabe hasta dónde ir, hasta dónde no comerse el garrón de pensar que uno puede hacer un avance y después comerse el no, mirá, pará, no te equivoques conmigo. También, no, claro, te pusiste en bolas y no me voy a equivocar Claro. sí, hay mucho de ese tipo de cosas, pero bueno, uno se pone como más a entender algunos códigos, algunas miradas. Hay mucha gente que quiere saber y no sabe cómo preguntar o cómo asesorarse todavía, a pesar de que en las redes, viste, hay muchos en YouTube, muchos youtubers que hablan del tema y bueno, uno si quiere está, digamos, la información mucho más accesible ahora que hace 10 o 20 años atrás. Pero qué bueno estaría que, o sea, si no tuviéramos todos estos mandatos tan arraigados de que la sexualidad que está que es habilitada, que está correcta, que es permitida, es la heterosexual, y nos perdemos por ahí de experimentar, de pasarla bien, de seguir siendo amigos, amigas, amigues, Claro. aunque hayamos tenido, qué sé yo, algún encuentro, tocadita, etcétera. Yo me acuerdo cuando era más joven que gente que no sabía del tema preguntaba, bueno, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Y quién hace de mujer en la relación? Y tenés que empezar a explicar un montón de cosas, ¿no? Y al día de hoy, hace un tiempito vino una psicóloga a supervisar un caso conmigo de una paciente trans. Las preguntas que hacían eran de terror. Y le digo, ¿cuál es el motivo de consulta? Ni idea. ¿Hablaste alguna vez? ¿Tenés amigas trans? No. ¿Hablaste alguna vez con una chica trans? Sí, con mi paciente. Las preguntas que ella le hacía estaban orientadas en querer ella saber de algo que desconocía. Claro. Pero pobre persona, porque no la tenía en cuenta. Un bajón, ¿viste? Pero bueno, nos falta mucho. ¿Se puede hablar de esto o no todavía? Se puede, bueno, la última pregunta. Sí. Contanos en premisa exclusiva el hallazgo. Ahora, viste, hay muchos hallazgos de videos de Charlie. Hoy veía uno de Sui Generis cuando se reunió en el año 81 en Uruguay. Un video con muchas reliquias, ¿no? Cosas que estaban ahí encajonadas. ¿Cuál es la reliquia que encontraron en Sigla y que bueno, que están haciendo todo un proyecto para digitalizar, etcétera? Y si querés mostrar algo sería genial. Bueno, a ver si tenemos algo para mostrar. Estamos a partir de esta nueva comisión, nos pusimos a ordenar archivos. A ver, y hemos encontrado publicaciones, documentos históricos muy interesantes y que tienen un valor, digamos, para nosotros, para el movimiento LGTB. Entre otras cosas, vamos a buscar la joyita de la abuela. Tenemos acá un lugar, vamos a mostrar un poquito, por ejemplo, lleno de hemos encontrado... Sí. de información, ¿no? Bueno, hemos encontrado así, Wow. todo el número. Yo creo que es único ese ejemplar en el planeta, porque hay una foto que nos difusa en internet, pero... Claro. O debe haber dos, no sé. Bueno, está toda la revista, está la portada y está la nota adentro. Ahí está Perlonger. Está Perlonger, esta digamos es la foto icónica cuando se habla de la fundación del movimiento FLH. Famoso. Después hemos tenido, por ejemplo, notas periodísticas. Del año 72, Crónica. Crónica. Acude en defensa de lesbianas el Frente de Liberación Homosexual. ¡Wow! Claro. Y esta que tenemos del otro lado es también del 73. Esta es la última acción pública del FLH. Extraña protesta, homosexuales se quejan de persecuciones. Sí. Misterioso asesinato de un modesto obrero homosexual, ¿sería? No, esta es otra. Esa es esta la nota es chiquita. O sea, así bueno. Y tenemos que también son
Una reliquia, increíble. Reliquias. Y tenemos originales, declaración de principios. Esto es, digamos, o sea, es un original mecanografiado de la declaración de principios. Sí, acá sí, esto es un borrador de lo que después fueron sus publicaciones. Los boletines del FLH. Los boletines del FLH. Sí. Hay dibujos, volantes. Tenemos dibujos, tenemos volantes. Tenemos un acta también firmado por Carlos Jáuregui, ¿no? Ah, lo del acta de Carlos Jáuregui, ¿la querés ver? Dale, mostra eso. Para. Sí. No nos arruguemos nada, por favor. ¿Por qué tenemos de Carlos Jáuregui y por qué tenemos de la CHA? Porque el fundador de Sigla, explico el contexto, fue presidente de la CHA. Claro. Y antes de ser presidente estuvo, digamos, ocupando algunas... Estuvo como presidente de la CHA un tiempo. Presidente interino. de la CHA. Un tiempito. Bueno, esto es una memoria de autoridades, es del año 86. El valor histórico de esta memoria es que hay todo un relato. Hay las cartas documento, Sí. mostramos. Cartas documento. Con la dirección de Roque Sáenz Peña, la primera sede Sí. de la CHA. Todo un relato de las actividades de difusión. Ahí está la firma de Carlos. Está ahí, quiere ver la firma de Yo Carlos. quiero que vean Acá la firma de tenemos Carlos. Yo la toco. la firma de Carlos Jáuregui. Qué genial. Y el documento de este es porque nos habla, digamos, de los pasos, de las primeras acciones. O sea, una memoria de autoridades es un documento que hace una comisión directiva con el relato de lo que se hace todo el año. O sea, cuando uno es una asociación civil, esos documentos tienen que hacer año a año. Y acá, digamos, lo interesante es que ellos hacían todo este correlato y esta documentación, aunque a ellos no se les estaba exigiendo por ley, porque ellos consiguen la personería jurídica años después. Cuando estaba Menem en Estados Unidos. Cuando estaba Menem, que nosotros también tenemos, que no lo voy a mostrar ahora porque es largo, tenemos, digamos, la copia de todo el proceso jurídico que llevó adelante para conseguir o sea, todos los argumentos por los que nos decían que no, que son kitsch. Sí, son terribles, y cómo les fueron contestando. Y todas las gestiones que se hicieron, porque como es la IGJ, se hizo una presentación también al defensor del pueblo, que en ese momento era Carcañá. Hay una respuesta, o sea, toda esa ida y vuelta de respuestas lo tenemos también documentado. Son fotocopias, pero las tenemos y están documentadas. ¿Qué fue lo que más te flasheó que hayas encontrado a nivel prensa, de diarios, revistas? Bueno, hay muchas cosas. Hay fotos en los diarios de Loana Berkins sin decir que es Loana Berkins. Pero lo que más me flasheó, en un punto hay un documento que hizo Gays DC, que participó también Sigla, donde se hace toda una denuncia sobre los maltratos policiales. Y hay todo un relato con nombre y fecha de las chicas trans que cayeron presas o sufrieron maltrato, que muchas de ellas ya, la mayoría supongo que no están, algunas están asentadas con el deep name, y por ejemplo yo veía que todos los meses 1 o 2 entradas de Nadia Chazú. Te conté, me conmovió, digo, pero esta chica ¿cómo cobraba? Por favor. Increíble. Y bueno, hay varias entradas de Loana también. Eso ¿sabes qué me conmocionó? Porque digo, y aparte cosas como, por ejemplo, 2 chicas que estuvieron en un programa de Susana Jiménez denunciando maltrato, y a la salida del programa se las llevaron presas. Todo eso está documentado, son todas, o sea, toda esta documentación y toda esta información que recopila Gays DC, que recopila también ATA, fueron presentadas a organismos de derechos humanos. Claro. Fueron documentadas y presentadas. Y entonces, está el acta de ATA también, ¿no? Están algunas actas y algunas convocatorias de ATA.
también en ese momento algunas convocatorias firmadas por Y todo eso Loana. fue rechazado, es increíble, ¿no? O no se tuvo en cuenta, o digamos, en aquel momento la movida era remover los edictos policiales, que se logró mucho tiempo después. El último edicto policial en Argentina se derogó en 2012, en alguna de las provincias, que no me acuerdo cuál. Así que qué locura. era una locura. Gaby, ¿cómo sigue todo esto? Porque viste que por suerte hay investigadores del CONICET que acaban de nombrar y gente muy copada que se dedica a investigar este tipo de temas y les va a interesar ver estos archivos únicos que recién ahora salen a la luz, que no se conocían, se hicieron libros sin tener en cuenta estos documentos. ¿Cómo se puede tener acceso a todo esto? La idea de la comisión directiva es, porque como vos viste está todo, digamos, lo que yo hice es clasificarlo, ponerlo en plástico, ponerlo en carpetas. La idea de esto es tener la versión digital para que sea de acceso a todos, hacerlo a través de la página de Sigla. Esto todavía lo estamos trabajando. Y esa es como, por ejemplo, todo lo que nosotros tenemos en Sigla, por ejemplo, todo el material fílmico y fotográfico, muchas veces ha aparecido como colaboraciones en esos documentales que vos mencionaste, sí, de Canal Encuentro. Sí. Entonces hay esa posibilidad de consultar estos archivos. Y esto sí va a haber posibilidad una vez que lo tengamos digitalizado y ordenado. Bueno, entonces va a haber que esperar y estar atento a la página web de Sigla. ¿Y calculás que en cuánto tiempo aproximadamente podemos empezar a chusmear la página? Esto depende, digamos, también hay ideas de pedir algún tipo de ayuda para elaborar todo esto. Mucho tiempo, sí, claro. Sí, hay alguna idea de pedir algún tipo de subsidio para poder tener esto lo más ordenado posible y accesible, porque esto es nuestra historia. Claro. Y creo que no es solo una historia que nos interesa a nosotros, que somos activistas en la diversidad, sino a todos. Claro. O sea, así como hay ESI en las escuelas, tiene que haber enseñanza sobre diversidad. Totalmente. En las escuelas, y incluir en la historia de los derechos humanos la lucha de nuestros derechos. Perfecto. Bueno, Gaby, te súper agradezco. No sé si querés decir algo más. No, bárbaro. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.